La invasión de Estados Unidos en el siglo XX. Has de saber que en 1914 Estados Unidos invadió nuestro país. Esto hizo que la Revolución Mexicana no terminara en 1914, sino que se prolongara muchos años más. Algunos dicen que posterior a la Guerra Cristera es, y se reconoce para algunos historiadores, el fin de la Revolución Mexicana. Esto es que cuando se emite la Constitución Política actual en 1917 por el Congreso Constituyente, en ese momento no terminó la Revolución Mexicana, continuó. Y así las diversas opiniones. Pero te diré que en ese año de 1914, cuando la Revolución Mexicana podía haber llegado a su fin, Estados Unidos invadió en ese momento el puerto mexicano de Veracruz. Si recuerdas, hay una fortaleza, San Juan de Ulúa, que está en el puerto de Veracruz. Bueno, en ese momento México contaba incluso con un cañón gigante y varias circunstancias que permitieron que no fuera tan fácil esa invasión, pero que aún así se consumó. Esto se hizo con el pretexto de confiscar un cargamento de armas que venía de Europa y daría una contundente victoria al ejército federalista mexicano. Ahora tú te preguntas, ¿Estados Unidos qué tenía que interferir en México? Si México recibía o no un cargamento de armas, no se lo estaba vendiendo a Estados Unidos, no lo había enviado a Estados Unidos y eran países diferentes. No eran aliados, tampoco en ese momento se consideraba que no eran enemigos. Sin embargo, Estados Unidos decide, con ese pretexto, el de confiscar algo que no era de ellos, invadir México. Esto sucede en plena Revolución Mexicana. En ese momento Estados Unidos vio la oportunidad y aprovechó la oportunidad, ni tardo ni perezoso. Un lote de armas cuantiosos y de alta calidad que provenía de Europa con destino a México a través del puerto de Veracruz. Este lote de armas sería decisivo, determinante, útil y necesario para que el presidente mexicano consolidase su poder, a lo que se oponía a Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que quería era no quería un vecino fuerte, quería un vecino débil. Entonces estaba desesperado porque en la época del Porfiriato éramos una potencia mundial. Tenía que no ser posible a ojos de Estados Unidos que México fuera esa enorme potencia mundial que en 1900 México significaba. Cuando toma el poder Victoriano Huerta, la Revolución Mexicana ahí terminaba. No tenían los revolucionarios la fuerza suficiente para oponerse. Y si este lote de armas llegaba a Victoriano Huerta, ahí terminaba la revolución de manera contundente y decisiva. Aclaro, no quiere decir que aplauda lo que hizo ni que esté a favor o en contra. Son hechos y datos históricos, así pasó y así pudo haber sucedido. Sin embargo, la mano detrás, la mano que mece la cuna, la mano de Estados Unidos, hizo que ese lote de armas lo tomó Estados Unidos y lo vendió a otros bandos revolucionarios. Esta falta de armas hizo que el gobierno mexicano perdiera fuerzas y posiciones militares, y de esta manera esas armas que Estados Unidos le quitó al gobierno de México, al gobierno legítimo en ese momento, provocaron que Venustiano Carranza 3 meses después derrocara a Victoriano Huerta. La cosa hubiera terminado mejor porque Venustiano Carranza, a ojos de algunos historiadores, es un excelente patriota. Y yo te puedo decir que estoy de acuerdo en lo siguiente: por lo menos impulsaba la ciencia y la tecnología en México. Venustiano Carranza abrió una fábrica de aviones, una fábrica de tanques, así como lo escuchas, tanques militares, la primera después de Inglaterra, fue primero que Estados Unidos e Inglaterra. Fue una diferencia de 2 años. Inmediatamente ya iniciaron los experimentos del Mark I en Inglaterra y ellos se llevan la medalla como que fueron los primeros. Pero en realidad el primer tanque se fabricó en México, aunque no se reconozca de manera general en el mundo.
Esos son algunos de los logros de Venustiano Carranza, además de algo que es evidente, la constitución política que nos rige hoy en día. Por lo tanto, era un mexicano que merecía haber quedado como presidente. Sin embargo, lo perdimos, lamentablemente, porque Estados Unidos se dispuso a apoyar a los diferentes bandos revolucionarios. Apoyó en el norte, apoyaron decisivamente de manera a título gratuito, incluso lo inmortalizaron en películas, en series, a Pancho Villa. Y en el sur, todos sabemos, a Emiliano Zapata. Y a otros bandos, no eran los únicos. Ya después los bandos se fueron unificando. El ejército del norte con Pancho Villa y Doroteo Arango, que era un salteador de caminos. A opinión de algunos historiadores nunca hizo nada bueno, pero lamentablemente, como adquirió tanto poder, no se le pueden oponer al poder. Es lo mismo que pasó cuando los bárbaros terminan con el Imperio Romano, cuando las tribus bárbaras invaden China e imponen lo que fue Gengis Khan, las hordas bárbaras, y así sucesivamente. Incluso lo que sucedió en la ciudad de Alejandría, cuando llega después ciudad de Alejandría, cuando llega Alejandro Magno, y tantas ciudades que se fundaron. No quiere decir que esté a favor o que critique y que compare a Alejandro Magno con Pancho Villa, nada que ver. Por lo menos uno tenía educación y el otro no. Además sabemos que en algunas poblaciones llegaba hacia una hoguera en el centro de la población, y lo hizo múltiples veces Doroteo Arango, y no te quiero decir qué pasó. Eran hogueras que duraban días y días, y después ya no había habitantes en ese lugar. ¿Sabes a lo que me refiero? Eso lo hizo un sinnúmero de veces. Y también toda mujer que encontraba era para él. Tuvo cientos. Lo que no es correcto, lo que no está bien, y se debe respetar a los demás. Por lo tanto, esta falta de parque para el gobierno de Venustiano Carranza también provocó que no quedase definitivamente como presidente. Duró la conflagración, la Revolución Mexicana duró 10 años más después de que confiscan ese lote de armas. El lote de armas es capturado en 1914, la revolución dura todavía 10 años más hasta 1924. Por lo tanto, se debilitó a México, porque todo lo que sucede, cada línea aérea, cada línea férrea que era dinamitada, cada población que perdía su hacienda, sus ingenios azucareros, sus plantaciones, sus reses, sus medios de producción, era una merma a la economía. Si tomamos lo que produce el país en un año, ya durante la revolución la productividad de México cayó al 10%, de un 100 a un 10 veces menos durante la revolución, y al final de la revolución México producía el 5% de lo que producía antes de la revolución. Cuando Porfirio Díaz se va en el Ipiranga, México era una potencia mundial. El peso mexicano era un referente internacional, el peso de oro mexicano. Después de la revolución ya no éramos un referente para nadie, ya nuestra economía era el 5% de lo que fue antes, y ya no éramos una potencia mundial, ya éramos una economía como tantas otras en vías de desarrollo. Por lo tanto, le prometieron a el lote de armas a Venustiano Carranza en un inicio, que habían robado a México. Se las quitaron al gobierno federal, se las prometieron a Venustiano Carranza en un inicio. Pero cuando vieron que Venustiano Carranza era un verdadero patriota mexicano y que quería un ejército y un México fuerte, también traicionaron a Venustiano Carranza los estadounidenses, apoyando con esas armas a los distintos bandos revolucionarios. Esa falta de armas impidió un triunfo relámpago, rápido y contundente de Venustiano Carranza. Primero le impidió el triunfo y la consolidación a Huerta, después le impidió el triunfo y la consolidación a Venustiano Carranza, y así uno a uno, porque esa era la estrategia de Estados Unidos. En México así las cosas con la intervención de Estados Unidos. Por lo tanto, nuestro país era visto por los norteamericanos como algo que controlar, como una marioneta a la cual se le jalan los hilos para que haga lo que queremos. Has de saber que los estadounidenses pretextaron el incidente de Tampico del 9 de abril de 1914, donde inventaron lo que se le llama
una bandera falsa, que es cuando una patrulla militar enviada por el ejército norteamericano ingresó de manera ilegal y sin autorización a territorio mexicano. La patrulla venía armada hasta los dientes e ingresa a territorio mexicano. Yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué debía de haber hecho el ejército mexicano? Pues como todo mexicano, esa patrulla fue detenida porque no podía andar libremente por nuestro país una patrulla armada de otro país. Esta detención solamente duró 1 hora. Fue una detención muy breve. Solamente se les apercibió a los soldados estadounidenses que no debían ingresar a territorio mexicano sin autorización y menos con tal cantidad de armas. Esto ocurrió en el puerto de Veracruz en 1914 y este incidente, llamado el incidente de Tampico, fue el que se argumentó y fue ideado, fue el pretexto, fue la estrategia que usó Estados Unidos como falsa bandera para tener el pretexto de derrocar al gobierno mexicano. Así, efectivamente, el presidente Woodrow Wilson se dirigió al Congreso en su país, en Estados Unidos, y emitió un mensaje de patriotismo donde ensalzaba el deber de Estados Unidos de cuidar la democracia. Y tú te preguntarás, ¿y ellos qué tienen que andar cuidando la democracia fuera de sus fronteras? Sin embargo, ellos, a través de la doctrina del destino manifiesto, te invito a consultar un video que tenemos en el canal, y otros tantos más en referencia a ello. Sin embargo, ellos fuera de sus fronteras aplican leyes y hacen y deshacen. En este momento, Woodrow Wilson instó a sus ciudadanos que se estaban defendiendo y debía continuar así los intereses de ciudadanos de Estados Unidos, y que además se decía que el presidente mexicano de ese momento, en 1914, cuando inicia este incidente de Tampico, gobernaba México Victoriano Huerta. Woodrow Wilson dijo que era un traidor porque había disuelto al Congreso mexicano y que era un dictador mexicano, y que los dictadores no convenían a los intereses y que había que cuidar la democracia en América Latina, sobre todo en México, ya que su vecino no debía tener dictadores. Por lo tanto, intervino y se fabricó este incidente de Tampico. Se desató la invasión a México y en un inicio únicamente Woodrow Wilson pretextó derrocar al presidente Huerta. Después ya vio que podía hacer y deshacer a sus anchas en México y decidió apoyar a Venustiano Carranza, a Doroteo Arango y a Emiliano Zapata. Venustiano Carranza, el 13 de agosto de 1914, después del incidente de Tampico, se autonombra presidente de México. Te diré que el incidente de Tampico fue el 9 de abril y Venustiano Carranza toma el poder el 13 de agosto de 1914. Si tú te fijas, toma el poder en agosto. El incidente es en abril, mayo, junio, julio y agosto. Ya en agosto ya era presidente Venustiano Carranza. Inicialmente a Venustiano Carranza le habían prometido muchas cosas que nunca le cumplieron los estadounidenses, y de esta manera también a él lo traicionaron. No tenían a nadie, es como lo que hacían con los indígenas, firmaban y firmaban tratados, y los tratados no servían más que como servilletas o papel higiénico, porque no respetan nunca a lo largo de su historia. Estados Unidos ha respetado hasta ese momento histórico un tratado. Pudiese haber cambiado en el siglo XXI, pero a inicios del siglo XX y no se diga en el siglo XIX y XVIII, era una nación que nunca respetó los tratados que firmó con algún ciudadano o alguna otra nación fuera de sus propios ciudadanos o de su país. Carranza, te diré, un verdadero patriota y estaba fortaleciendo la economía y sobre todo al ejército mexicano. Fue el quien creó los Talleres Nacionales de Construcción Aeronáutica, TNCA, donde se fabricaban con tecnología 100% mexicana modernos aviones militares. Aunque te resulte extraño, te invito a consultarlo. Puedes teclear en Google TNCA, Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas, fundados por Venustiano Carranza. Ahora bien, también el tercer tanque de guerra del mundo en Oruga,
una proeza tecnológica se creó en esos talleres. Ojo, el tercer tanque de guerra del mundo, no el primero ni el segundo, fue el tercero. Ahora bien, se creó en esos talleres el increíble invento mexicano del tanque de guerra TNCA Salinas Aclarando. Estas fabulosas fábricas modernas, pioneras de lo mejor a nivel mundial, fueron creadas en 1915 durante el gobierno de Venustiano Carranza y después nos regala en 1917 la actual Constitución mexicana. Te diré que a la llegada de Woodrow Wilson a la presidencia de Estados Unidos, él, en cuanto llega a ser presidente, retira a su embajador de México y desconoce al gobierno mexicano, favoreciendo la lucha revolucionaria. Es decir, en lugar de apoyar la pacificación de su vecino de México, hicieron todo lo contrario y auspiciaron, ayudaron a todos los bandos revolucionarios. Así el que ganase, el que fuera, le debía favores a Estados Unidos porque le daban parque. Entonces, quien ganara favorecería los intereses de Estados Unidos, una estrategia de apostar a todos y no ayudar a nadie. De esta manera, lamentablemente, la economía de México cayó, duró años y años la revolución y al final de cuentas México surge como una nueva nación, una república federal, pero ya post-revolucionaria. Así te diré que regresando a esta invasión, cabe aclarar que sin mediar una declaración de guerra, sin aviso, por sorpresa, nunca avisó el gobierno de Estados Unidos al mexicano. Se da la batalla en el puerto de Veracruz. Todo comienza el 21 de abril de 1914 con tropas estadounidenses, marinos e infantes de marina perfectamente armados y pertrechados que se habían preparado desde un año antes, ocupando de manera rápida, veloz, la aduana y los edificios de importancia estratégica del puerto de Veracruz. Llegaron cerca de 400 barcos norteamericanos, se veía lleno la bahía del puerto de Veracruz y todos los alrededores se veían llenos con 400 barcos de guerra de Estados Unidos en su mayoría en el puerto de Veracruz, con quienes iban desde barcos hospitales que llevaban todo tipo de armamento y además pertrechos y alimentos y refacciones, así las tropas del ejército mexicano que fueron tomadas por sorpresa bajo el mando del comandante militar de la plaza, el general mexicano Gustavo Adolfo. Se retiraron del lugar por mandato del presidente mexicano y por un error debían haberse quedado a resistir y debían haber luchado con todo contra Woodrow Wilson, ya que el presidente mexicano, cuando él se dio cuenta de lo que querían derrocar al gobierno mexicano, ya fue tarde porque ya habían tomado el puerto de Veracruz y ya estaban decidiendo sobre los destinos de México al ponerse en contacto y apoyar los diferentes bandos revolucionarios. La invasión de tropas extranjeras fue desigual y poco efectiva fue la defensa mexicana, integrada únicamente por un centenar de soldados. No hubo unidad ni estrategia de parte de México. Sin embargo, de parte de Estados Unidos había una planeación al detalle, minuciosa, efectiva, ágil, rápida y veloz. Ellos se prepararon a conciencia como debe ser y México no lo agarraron como quitarle un dulce a un bebé. México ni las manitas metió. Prácticamente sin mayor esfuerzo cayó México ante Estados Unidos en 1914. ¿Qué opinión tienes de este hecho y este suceso que decidió el destino de México? La Revolución Mexicana podía haber terminado en ese momento cuando ese lote de parque llega al gobierno mexicano. ¿Quién crees que debería haber quedado como presidente? ¿Crees que la historia estuvo bien como sucedió? ¿Podía haber sido mejor si hubiera ganado Emiliano Zapata? ¿O si hubiera ganado Pancho Villa? ¿O si hubiera quedado Venustiano Carranza? ¿Con cuál crees que hubiera sido el mejor gobierno para México post-revolucionario? Como siempre, opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.